4 áreas en que nosotros como creyentes debemos ser guardados. Recuerden que iniciamos hace 8 días mirando al profeta Sofonías y nos quedó un pendiente. Lo que vimos fue que Dios viene y trae una profecía y dice que va a destruir a Jerusalén, la ciudad del templo, pero viene a darles esa profecía, esa palabra en un momento en que todo estaba perfecto, en que todo estaba bien. Casi que no coordinaba la idea de que estaban restaurando el templo, habían arreglado, habían sacado los ídolos, habían limpiado todo. Y sin embargo viene este profeta en el mejor momento, en medio de una reforma espiritual que hay allí en Jerusalén a través de Josías. Y Dios trae a este profeta para dar una palabra de juicio. Y pues nos dimos cuenta que hay un peligro a veces en la demasiada confianza. Cuando nos sentimos demasiado confiados, hablamos de confiados en la posición espiritual. Creían que como el templo estaba bien, estaba limpio, aún el mismo Sofonías se sentía demasiado seguro porque era hijo de reyes, venía del linaje real y estaba confiado que pues, Dios me guarda. De hecho, el nombre Sofonías significa Dios guarda o Dios protege. También hablamos de la complacencia espiritual, simplemente de cómo a veces nosotros creemos que como todo está funcionando perfecto en lo externo, porque recuerden que el templo representa esa parte externa de cada uno de nosotros y a veces creemos que estamos demasiado confiados en eso y que por esa razón no nos va a pasar nada malo, porque estamos bien, pero vemos bien a nivel externo, muchas veces bien aún comportamientos, cosas en nosotros, pero Dios prometió algo a través de ese profeta, ¿se acuerdan? Dice, voy a salir con linterna en mano a mirar esas áreas oscuras. Y creo que es tremendo pensar que Dios nos quita mucho de esa confianza propia cuando decimos, uy, pero es que si ya nos examinan bien, bien profundo, pues como tremendo. Finalmente miramos la parte de la religiosidad, de cómo muchas veces nos confiamos en esos aspectos religiosos. Creemos que porque estamos orando, leyendo la Biblia, estamos bien con Dios, pero Dios nos está mirando más allá, está mirando dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Fue lo que observamos y quedamos en esas 4 conclusiones. Necesitamos ser guardados y de qué o en qué áreas necesitamos ser guardados. Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Encuentro en el mismo libro de Sofonías 4 aspectos en los que como creyentes necesitamos ser guardados. Creo que si guardamos estos 4 aspectos, también eso nos va a librar de esa complacencia espiritual, de caer de pronto en el conformismo espiritual o caer también en esas áreas donde creemos que estamos demasiado bien parados y de un momento a otro, pero ¿por qué cayó? Que lo hemos visto, ¿cierto? Leíamos un texto que nos dice que el que piensa estar firme, no está diciendo que el que está firme, está diciendo el que piensa, quiere decir que cree que su pensamiento le parece que él está bien con Dios y de pronto viene Dios con la linterna y la prende y salieron a la luz todo un montón de cosas que estaban ahí guardadas. ¿Cómo guardarnos? ¿Qué áreas guardar? En primer lugar, vamos a necesitar que Dios nos guarde en nuestra boca, nuestras palabras. Quizás sea porque cuando nos sentimos bien con Dios o creemos que estamos bien con Dios, tendemos a jactarnos. Usamos mucho esas frases. Es que yo que soy cristiano, en cambio el otro que no. Yo sí oro, en cambio el otro no. Y entonces arrancamos con nuestras palabras a comparar, a creernos demasiado firmes, demasiado seguros. Y creo que es algo que nos daña mucho como cristianos. Nuestra forma de hablar a veces arrogante, sobrada, que se ensoberbece. Miremos Sofonías 3:9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Ellos tenían idolatría, pero Dios de qué les está hablando que va a volver pureza. ¿Qué tiene que ver la idolatría con los labios? Nuestra boca demuestra nuestra idolatría. Nos sentimos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Era lo que le pasaba a Sofonías y Dios viene y le dice, a ver, señor, última Coca-Cola del desierto, venga, le muestro lo que voy a hacer aquí. El pueblo de Israel se creía que estaba perfecto y Dios dice, venga, les digo. Así que nuestros labios. Una profeta hace unos años en una conferencia decía, nuestra lengua nos castiga, tenga cuidado con lo que dice.
usamos nuestras palabras de maneras indebidas. Y creo que en el cristianismo se ha visto mucho, tal vez por ese evangelio exitista que nos han enseñado. Yo recuerdo, y creo que tal vez se los he contado, que estaba un día bastante deprimido y llegó a visitar a alguien y me pregunta, ¿y cómo está? Yo le dije, pues estoy mal. Y ella me responde, anulo, anulo. Y yo dije, no, pues yo no vengo a que me anule nada, yo vengo a que me entienda, a que me escuche, a que ore por mí, a que me aconseje o al menos que me aguante la cantaleta que desahogarme. Pero anulo, anulo, o sea que, y ese tipo de frases, entonces que yo soy un hombre de fe, no puedo confesar nada negativo, no, perdóneme. Yo tengo que ser sincero con mis palabras. Allá está el salmista diciendo, estoy angustiado, me siento perseguido, ¿hasta cuándo, Dios? Y creo que el creyente cuando se siente demasiado seguro, también habla demasiado seguro y parece puro vendedor de almacén que quiere convencer a todo el mundo de algo que no está convencido él mismo en su corazón. Dios, para guardar nuestra vida, lo primero que nos invita es a guardar nuestras palabras, aprender a callar. Venga que con la boquita cerrada se ve mejor. Por eso Sofonías dice allá en el capítulo 1, versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Entonces, mejor con la boquita cerrada. ¿Quiere usted guardar su vida? Aprender a callar. Porque Saúl le temía a David. Dice, porque era hombre prudente. Algo que nos mete en problemas a nosotros como creyentes es nuestra falta de prudencia. Hablamos lo que no tenemos que hablar, de formas que no tenemos que hablar. Usamos a veces tonos de voz que ofenden, que dañan. Tenemos que cuidar mucho en ese sentido nuestra boca. En segundo lugar, necesitamos que Dios nos guarde en nuestro corazón. Entonces, qué interesante que empieza por la boca, pero guarda nuestro corazón. Porque precisamente nuestra boca habla lo que hay donde, en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces guardamos las palabras. Hay gente que tiene prudencia en su forma de hablar, de expresar, pero tienen problemas adentro, cosas que tienen calladas, que tienen allá guardadas y que les están dañando, y necesitamos como creyentes guardar también nuestro corazón, no ser solapados, ¿cierto? Porque a veces somos solapados, somos callados, pero porque somos solapados, pero y las cosas que tenemos allá adentro, ¿con quién las sacamos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién le expresamos? ¿De qué forma lo hacemos? Sofonías 3:11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. ¿A qué se está refiriendo ese texto? Simplemente a personas que están estimulando sus malas conductas. ¿Qué estimulan usted malas conductas? Jesús dijo, del corazón salen ¿qué? Malos pensamientos, malas palabras, fornicaciones, adulterios. ¿De dónde salen? Del corazón. Cosas que guardamos ahí. De esta manera el pueblo de Israel estaba permitiendo que hubiera personas que les dijeran, usted está bien, hágale, siga adelante, vaya, estrellese, oiga, mire, no importa si usted peca, que eso igual Dios lo perdona. ¿Qué estaban haciendo? Estimulando malas conductas, alimentando algo en el corazón de ellos que ellos no debían guardar, porque recuerde que eso que usted guarda en su corazón, ¿cómo se llama? Un tesoro. Usted puede guardar cosas valiosas, como puede estar guardando cosas que no valen nada, que más bien lo que van a hacer es podrirse, dañarse, corromperse, dañarlo a usted, dañar a los suyos. Es importante que guardemos nuestro corazón, que pidamos a Dios guardar, y en ese caso, hablando de guardar nuestro corazón, está en guardar nuestras emociones, en guardar qué recibimos, qué no recibimos, qué me conviene, qué no me conviene. Dios quita muchos de esos estímulos externos que entran al corazón y que nos tienden a alejar de la presencia de Dios. Qué bueno cuando Dios permite que haya personas a nuestro alrededor que nos señalan lo que no nos gusta. Eso nos guarda más el corazón que la gente que siempre nos está aplaudiendo. Decía seguramente el pastor Caballero que a él le han servido más los enemigos que los amigos. Porque es que el enemigo ayuda a que le salga lo que tiene allá guardado.
Qué bueno cuando tenemos persecución, qué bueno cuando hay personas a nuestro alrededor que nos dicen las vainas como tienen que decírnoslas, porque eso nos ayuda a sacar del corazón todas las cosas podridas que están allá. Qué bueno, pero qué malo cuando todo nos dice, estás bien, tranquilo, sigue así. Y eso puede ser hasta peligroso. Donde estuvimos congregados con Hernando la primera vez que nos conocimos, había un dicho y es pilas con los que le echan mucho cepillo. Esa gente que le echa cepillo es un peligro. Entonces es mejor que le digan a uno las verdades en la cara, porque si le dolió es porque de verdad eso está adentro. Pero si le lanzaron la pedrada de chilló, pues es porque algo tiene guardado. Y qué bueno que Dios nos ayude a sacarnos el guardado. Ahora, qué bueno que Dios sale solo con linterna y no con una piedra. Porque qué tal él cazando ratas por ahí, alumbra y tenga su pedradón. Yo no creo que falle. Qué bueno cuando Dios nos alumbra allá esas cosas de nuestra alma. Dios nos guarda mostrándonos lo que hay dentro. Dios no nos guarda diciéndonos, tranquilo, déjalo así, déjalo allá guardado. No, Dios nos guarda sacándolo. Ese es el término examinar que usa el salmista. Examíname y pruébame. Y el término examinar significa sacar con azotes. ¿Se acuerdan allá en el Nuevo Testamento? Dice, y los examinaron con azotes. Qué interesante que los azotes sacan de adentro lo que hay guardado. Y creo que los creyentes nos hemos vuelto muy cómodos porque no queremos azotes, no queremos que nada nos salga mal. Pero saben que ese es uno de los mejores aliados que tenemos. Cuando las cosas salen tal vez al contrario, porque eso nos muestra todavía cómo somos de carnales, cuántas cosas tenemos ahí guardadas. En tercer lugar, y Dios quiere que guardemos nuestro entorno. El dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Necesitamos como creyentes no solo guardar lo que decimos, lo que tenemos ahí guardado en el corazón, sino también con quién nos movemos, en qué entorno nos movemos. Porque a veces buscamos entornos que se acomoden a nuestro gusto, pero Dios tiene un entorno diferente. Sofonías 3, 12 al 13. Dice la escritura, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, dormirán, y no habrá quien los atemorice. Qué texto tan profundo. Pudiera solo predicar de ese texto. ¿Por qué? Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. ¿Cuándo? Recuerde que el profeta está profetizando en medio de una buena situación, pero van a venir los babilonios y después de 70 años van a volver. Pero ¿cómo van a volver? ¿Qué va a quedar después de ese azote? Después de esos 70 años, ¿qué va a quedar? Un pueblo humilde. Nosotros necesitamos en nuestro entorno gente que sea berraca, que les ha tocado sudarla también, que tienen callos en sus rodillas de orar, que la han sufrido, porque ese tipo de entorno nos va a servir. Grave cuando nuestro entorno es un entorno de gente cómoda, de gente acomodada, de gente tranquila. Aquí Dios le dice a Sofonías, voy a dejar un pueblo que humilde y pobre. Ahora, uno siempre está buscando unirse con quién. Con el rico, con el acomodado, como el que está allá en la cima del éxito. Pero Dios, ¿qué pueblo nos va a dejar? Un pueblo humilde y pobre. ¿Pero por qué humilde y pobre? Pareciera como hasta miserable, ¿no? Como uno dice, no, pues me voy a unir con los miserables. Pues sí, me voy a unir con los miserables, pero es que estos miserables tienen una característica de parte de Dios. ¿Cuál? El cual confiará en el nombre de Jehová. Es gente que ha aprendido a confiar en Dios. No es gente que confía en sus fuerzas, es gente que cree. Usted y yo necesitamos un entorno de gente de verdad que le crea a Dios. No gente que manipula, no gente que explota a otros para tener lo que tiene. No, es gente que ha aprendido a confiar en Dios. Así sea un pueblo pobre y humilde, pero que confía, que cree. Son verdaderos creyentes en Dios. Y entonces dice que ese pueblo que no hace injusticia, no dice mentira, quiere decir no manipula, ni en boca de ellos habrá lengua engañosa. ¿Por qué? Porque serán apacentados. ¿Qué significa serán apacentados? Es un pueblo que se alimenta de la palabra de Dios. Usted quiere guardar su vida, tiene que unirse con gente que de verdad ame la palabra de Dios.
E igualmente dice dormirán. Y el término dormir significa que es gente que ha aprendido a descansar en Dios. Qué terrible un cristiano que no duerme porque está pensando en los problemas del otro día. Un cristiano que no descansa porque está pensando en el recibo de mañana, cuando mañana no ha llegado y él tiene un Dios eterno. Pero el que confía se apacienta de la palabra de Dios, ¿cierto? De la verdad. Y duerme, descansa, porque ha aprendido a confiar en Dios. Usted y yo necesitamos guardarnos, no solo en nuestras palabras, no solo en nuestro corazón, sino el tipo de gente que nos rodea. Gente que de verdad le cree a Dios, gente que, aunque sea pobre y humilde, le cree a Dios, confía en Dios, no habla mentiras, se apacienta de la palabra, alimenta con la palabra y descansa. Dice, no habrá quien lo atemorice. Gente que le cree a Dios al punto de que no tiene miedo. ¿Cómo llama Dios a ese grupo de personitas con las que debiéramos tratar de unirnos? Sofonías 3, 18 al 19. Dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y renombre en toda la tierra. Dios llama a ese grupo remanente. El remanente es gente que, aunque cojea, Dios lo rescata. Aquí hay algo que es clave, es oveja, se comporta como oveja. Dios no nos va a salvar, Dios no nos va a guardar si no somos sus ovejas, porque Él es el pastor, Él va a cuidar ¿a quién? Sus ovejas. Si usted no tiene corazón de oveja, actitud de oveja, no espere que Dios lo guarde, porque si es un cabrito, Dios sabe que los cabritos les fascina por ahí ir a brinconear por encima de las piedras, pero las ovejas dicen, ¡me! Usted y yo tenemos que aprender a pedir, a buscar en Dios, a confiar en Dios, a depender de Dios. Así seamos descarriados, porque a veces nos dice que Él va a recoger las descarriadas también, claro. Fallamos muchas veces. Aquí se pierde esa falsa confianza. ¿Por qué se pierde esa falsa confianza? Porque yo reconozco que algo me cojea. Eso dice Hebreos, ¿cierto? Capítulo 13. ¿Qué dice? Hagan sendas derechas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cuándo nos va a cojear algo? Toda la vida nos va a cojear algo. A todos nos cojea. Pero si me han enseñado a mí que yo soy perfectísimo y entonces yo creo que no me cojea nada, pues estoy demasiado confiado de qué va a pasar conmigo. Tenga papito que un día se le rompe la teja y se va a caer porque cree que no le cojea. Como dice, ¿se acuerdan que en la antigüedad alguien le dijo a Dios lo siguiente? Yo soy más santo que tú, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Y le dijeron eso a Dios. Terrible cómo estaba el pueblo. Creían que eran más santos que Dios. Y hay gente hoy en Cristo que cree que es más santa que Dios. Qué tremendo cuando podemos reconocer que nos cojea algo, que nos descarriamos muchas veces. Pero saber que Dios nos guarda, así que debemos pedirle a Dios que nos guarde, pero recuerde que estamos hablando de que nos guardan un entorno. ¿Qué significa? Que cuando usted es creyente y le cojea algo, Dios tiene un remanente. Quiere decir, Dios tiene personas a su alrededor que le van a venir a querer ayudar. Déjese ayudar. Corregir. Déjese corregir. Y en cuarto lugar, Dios guarda nuestro ánimo. El ánimo es lo que nos impulsa. Entonces, cuando usted dice es que alguien tiene buen espíritu, ¿cierto? Es buen ánimo, tu aliento, tiene ganas de... Eso es ánimo. A veces nos desanimamos, quiere decir, perdemos el espíritu. ¿Cuál debe ser el espíritu que el creyente tiene? Vamos a leer Sofonías 3, 14 al 17. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Subraya esa palabra porque se ha dicho 2 veces, de en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El peor enemigo del creyente está dentro. Por eso aquí dice, sacaré ¿qué? Tus enemigos de en medio de ti. Qué curioso, porque si nosotros vemos la historia bíblica, los enemigos no estaban en medio de Israel. ¿Dónde estaban? Afuera, en Babilonia. Pero Dios dice, voy a quitar los enemigos de dentro de ti.
Tal vez uno de los peores enemigos que el creyente tiene es la falta de ánimo, el desánimo, porque le afecta en su interior y entonces Dios viene y dice, gózate y regocíjate, oh hija de Jerusalén, porque Dios ha apartado tus juicios. Aquí nos está hablando de algo importante y de guardarnos de la culpabilidad. No hay nada que destruya más a un creyente que sentirse culpable, que no sentirse perdonado, que no experimentarse perdonado, como Dios quiere que lo haga. Es importante que ese enemigo de la culpa que está adentro, no solo tentándonos, sino acusándonos al mismo tiempo, desaparezca de nosotros. Dios dice, en aquel tiempo se dirá, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, no deje usted de servirle a Dios porque le falló. No tiene que tomarse una disciplina de 6 meses como nos hacían a nosotros en la iglesia donde empezamos, ¿cierto? 6 meses de disciplina y usted no le sirve a Dios para nada. No. Usted le sigue sirviendo a Dios. ¿Cuál era la restauración? Pues confiese su pecado, mijo, y levántese, sacúdase y siga. Porque Dios está en medio de ti. No se trata de lo que usted es, se trata de quién está con usted. Recuerde, en el caso, por ejemplo, de Moisés. ¿Quién se creía Moisés cuando fue a rescatar, cuando mató al egipcio? Se creía el libertador, el salvador. ¿Qué sucedió? 40 años después del desierto, Dios le dice algo y ¿qué dice Moisés? ¿Quién soy yo? Y Dios no se puso a decir, ay, tienes la autoestima muy bajita, Moisés. A ver, tú tienes que creerte que eres alguien en la vida para poderme servir. No era la autoestima de Moisés. No es ven yo oro y te mando un encuentro primero para que tú sanes tu corazón, porque estás muy acomplejado, Moisés, ya no tienes visión, ya no sueñas con ser un salvador, con un libertador, te falta. No. Dios no se puso a discutirle. ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. ¿De qué se trata? De que Dios esté con nosotros. Por eso nuestro entorno debe ser Dios. Por eso nuestro ánimo debe venir de Dios. Él es el que nos levanta el ánimo. ¿Qué es el ánimo? Dios en nosotros. Él es el que es nuestra fuerza. Así que usted quiere guardar su ánimo, guárdese en Dios. No se mire a sí mismo, guárdese en Cristo. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, ¿para qué? Y ahí nos dice algo importante, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice allá en Hebreos 12:3. No se mire a sí mismo, mírelo a Él. Él debe ser su fuerza. No se trata de que yo voy a ser un hombre de éxito. El verdadero éxito es tener a Dios de mi parte. Así que hablamos de guardar nuestra boca, de guardar nuestro corazón, de guardar nuestro entorno y de guardar nuestro ánimo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dice Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. ¿Quién salva? Dios. Dios es quien salva. ¿Qué aprendió Sofonías? Que la salvación no era que limpiaran el templo, que la salvación no era que se bañaran bien, se vistieran bien y se fueran para sus casitas a seguir pecando. No, que la verdadera salvación viene de Dios, que la salvación se iba a manifestar ¿cuándo? Para ellos, después de esos 70 años, después del proceso. La salvación no es antes del proceso, después del proceso. No estoy hablando de la salvación eterna, eso ya lo sabemos, ¿no? Estoy hablando de la salvación de salir de nuestro lío, de nuestro problema. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Demasiado confiados. Y entonces Dios, para salvarnos de demasiada confianza, nos mete en ese proceso, en que guarda nuestras palabras, guarda nuestro corazón, guarda nuestro entorno y finalmente guarda nuestro ánimo. ¿Qué nos anima? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es nuestra verdadera intención? Eso debe ser guardado en nosotros. Debe ser guardado. ¿Cuál era la intención del pueblo de limpiar el templo? Tener contento a Dios para que los bendijera, aunque en su vida privada estaban viviendo mal. Ese era un problema. Entonces, es importante que tengamos eso en mente en nuestra vida. ¿Estamos aparentemente bien? ¿Estamos bien? ¿O vamos a estar bien? Sí, sería la forma de decirlo, ¿no? De expresarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque finalmente Dios está pensando en la eternidad. Dios no está pensando ni siquiera en el bien hoy, sino en ese bien eterno, que es donde necesitamos nosotros estar.